Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de nuestro medio digital Hoja de Ruta Radio. Reiterándoles las disculpas correspondientes a nuestros amigos que estuvieron conectados en gran número a la rueda de prensa de la mañana en donde se daba inicio a esta coalición Unidos por la Esperanza o Unidad por la Esperanza por el corte que tuvimos de señal. Nuevamente pedimos las disculpas correspondientes. Sin embargo, se dio de nuestras manos este corte, pero creo que dimos la información lo más, se vio lo más importante. No se le vio al expresidente Rafael Correa en nuestra transmisión, pero creo que ya recibieron ustedes el mensaje correspondiente. De todas maneras, mil disculpas y continuamos con nuestra programación normal. Gracias a todas las personas que se conectan, gracias a nuestro auspiciante Café Francesca, a Tejaika y a Hans Septic, que ha regresado al auspicio de este espacio de entrevistas. Damos la más cordial bienvenida a Jacobo García, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política y sobre estas alianzas, y también sobre la tristemente célebre despedida del señor Otto Sonnenholzner, a quien ya le estábamos tomando cariño en el apellido, pero porque ya podíamos pronunciar bien. Entonces, ahora ya que un año y medio después, un César. año y medio después, ya al fin pudimos ya pronunciar bien el Sonnenholzner. Entonces, pero bueno, ya eso también analizaremos porque ahí también yo le veo una jugada electoral, pero que está jugando con, yo digo, con la ecuatorianidad, porque los ecuatorianos somos de memoria de corto plazo, no sabemos olvidar de las cosas. Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, Jacobo. ¿Cómo ves tú esta renuncia del señor Sonnenholzner? Bueno, nada, un gusto, César, estar otra vez contigo, con toda la familia de Hoja de Ruta y todos los amables oyentes, ¿no? Que están ahí escuchando, participando e interaccionando, porque ustedes tienen una audiencia muy interactiva y eso es muy bueno, ¿no? Hace falta eso. Gracias. Bienvenida a sus críticas siempre, por supuesto, ¿no? A Sí, ver, por supuesto. en el tema de Otto, bueno, yo como llevo diciendo un año, 2021 ya está aquí, ¿no? O sea, esto es un movimiento más dentro de esta cancha preelectoral que se va definiendo. Era algo esperado, creo yo, es decir, en su estrategia político-electoral, esto estaba en el manual, era una cuestión de tiempo, ¿no? Si lo hacía ahora, más tarde, antes, qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues obedece a lo que hemos hablado alguna vez contigo, ¿no? A que Otto, sobre todo durante la gestión del coronavirus, ha logrado forjarse un posicionamiento propio dentro de un gobierno altamente inoperante y con cifras muy malas de aprobación y credibilidad. Entonces, digamos que él ha logrado a día de hoy mostrarse como lo menos malo de ese gobierno y lo que va a tratar desde ahí es poder aglutinar algo hacia el 2021, ¿no? Ahí si quieres podemos hablar de qué es ese algo o hasta dónde puede ampliar ese algo, pero está claro que esto es otro signo más de que el 2021 ya está aquí, ¿no? Y ahora es una prueba de que ya estamos sobre el 2021. Ahora, pero, ¿cuál sería ese algo, Jacobo? Bueno, esa es la gran pregunta. Mira, yo creo, ¿cuál es la ventaja que tiene Otto? Otto, en primer lugar, volvemos a lo que hablamos siempre contigo, César, porque esto es muy importante, ¿no? Y aquí hay que tratar de, yo le digo siempre a mis amigos, hay que tratar de quitarnos las pasiones, pues las pasiones a veces no nos dejan, ¿no? Ver bien el bosque completo. A ver, Otto siempre tuvo unos atributos propios y diferentes al entrar a este gobierno. Él siempre jugó desde esa esfera de lo no político, lo nuevo, lo joven, un poco para refrescar al gobierno desde ese ala, ¿no? Más allá de su procedencia, de que sabemos que tiene vínculos y todo eso, ¿no? Entonces, esos atributos siempre estuvieron muy solapados por un gobierno altamente inoperante, falto de gestión, además vino octubre, etcétera. Pero con el tema del coronavirus, él ha logrado, por lo menos en un segmento de la población, llegar a entrar con esa carta de presentación de atributos,
de hombre de acción en contraste a, insisto, un gobierno altamente inoperante. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque desde ahí ya tiene un primer eje de articulación. Ese algo puede decir que puede articular con un espectro de la ciudadanía que puede ir desde la clase media o un sector, si quieres, más anticorreísta en general, que fue el guiño que hizo ayer en su discurso, que está huérfano de liderazgos. O sea, si tú analizas, César, lo que hay en la derecha hoy en día, tienes al PSC en uno de sus peores momentos, Nebot no va, Lasso luchando, ¿no?, por no acabar siendo Alvarito. O sea, ¿qué más tienes ahí en ese espectro? Entonces, él puede aglutinar, insisto, desde una clase media o un sector anticorrea que está huérfano de liderazgos hasta incluso dentro de esos propios grupos de derecha ser el elemento articulador. No me parecería raro que él logre articular desde bases socialcristianas hasta, insisto, este amplio sector anticorreísta que, cierro con esto, la identidad anticorreísta y la identidad correísta, es decir, esta fractura correísmo-anticorreísmo, que algunos daban por enterrada, yo creo que está hoy aflorando más que nunca y va a ser una de las grandes fracturas que definan lo electoral en 2021. Entonces, por ahí es donde yo creo que va a tratar de articular y con un sector no político del electorado, es decir, que sobre todo es clase media, jóvenes, ¿no?, que no están muy interesados en la política, que buscan más renovación, atributos personales. Por ahí es donde puede articular, creo yo, ¿no? Claro, él tiene, a pesar de que, claro, de lo que tú ves, una persona que siempre estuvo como alejada de esta política gubernamental de Lenín Moreno y que todo el mundo le relacionaba como decir, eres el más racional de todo el gobierno. El asunto es que al salir, él como que sale supuestamente en buenos términos, pero vimos que su padre ya habló mal de la gente de ruptura. El mismo presidente Moreno en su tweet, que claro, sabemos que no lo redacta él, que lo redacta la señora Dunn, pero que da a entender que sí hubo esta ruptura con el gobierno, pero al querer aglutinar a socialcristianos y creo, ¿no crees que él tendrá una oposición a sí mismo como muy fuerte por parte de aquellos que han estado en el proceso de los socialcristianos y de creo, para que, como así una persona nueva quiera acaparar todos nuestros votos? Sí, no, muy acertado lo que señala César. A ver, primero, yo sí creo que ha habido una disputa ahí dentro, no me parece tan extraño además, porque, bueno, así es la política y así es sobre todo nuestra política ecuatoriana, donde no hay partidos, ideología estables, claras en la coalición de gobierno y de poder, entonces van entrando y saliendo personajes, mayorías móviles. Nuestra historia está llena de esto, ¿no?, de estos conflictos, y ya no hablemos entre vicepresidentes y presidentes, ¿no? Como decía un famoso político ecuatoriano, el vicepresidente es un conspirador pagado a tiempo completo, Uh ¿no? -huh. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sí, estoy seguro que ha habido esa disputa, pero lo interesante es que esa disputa no se ha visibilizado en el momento de la salida de Otto, ¿no? Eso ya te está dando un primer mensaje muy fuerte. Otro mensaje que hemos visto es a Roldán, a María Paula, a todo el eje morenista duro, poniéndole el sello ayer, ¿no? Como diciendo, bueno, que te vaya muy bien, pero no olvides quién eres y de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. Y con quién has estado, ¿no? Es un poco tratando de ponerle el sello. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Y muy intuitivo, porque estamos de acuerdo que cuanto más esté pegado Otto al sello de gestión de este gobierno o al sello de continuidad de este gobierno, menos chance electoral va a tener. Esto es como una ley casi de la termodinámica, pues igual, ¿no? Creo que es algo parecido. Entonces, yo lo que diría es que creo que esto no es un capítulo cerrado, creo que de aquí a las elecciones vamos a ver una novela bien interesante de hasta qué punto Otto va visibilizando esta disputa o fractura con el gobierno o no, va generando conflicto, porque ahí luego se van a sacar trapos
y va a haber codazos, va a haber desintegraciones, ¿no? Va a haber el ala morenista duro que yo creo que va a querer agarrarse como clavo ardiente a Otto, ¿no? Para que en lo electoral puedan salvarse de lo que se viene. Entonces, creo que esto recién empieza. Ayer no se visibilizó esa fractura, pero yo creo que esto se va a visibilizar a futuro. Y sobre lo que decías de la derecha, el PSC y demás, claro, sin duda, o sea, por eso digo que hasta el día de hoy creo que no está claro con quién va a ir, porque entre parte de las incógnitas que hay, tenemos a que hay liderazgos y partidos de derecha que primero no van a querer ceder su espacio y poder así gratuitamente a Otto o a cualquier personaje, ¿no? Independiente, como dijo Nebot. Y segundo, bueno, pues porque hay un recelo también, ¿no? Hay rivalidades, hay liderazgos, por ejemplo, dentro del propio PSC, que ya están en disputa, que quieren ser candidatos desde hace tiempo, pero el pragmatismo de la política nos va a decir que Otto, dentro de ese espectro de la derecha, a día de hoy por lo menos, es el que más chance tiene de ser competitivo y de aglutinar algo amplio. Entonces, al final, César, tú sabes mejor que yo que la derecha o el capital que está detrás de la derecha es bastante más pragmático, ¿no? Que los que estamos en un mundo, si quieres, un poco más en la izquierda, en el centro y tal. Entonces ellos se van a alinear finalmente con quien tenga mejor chance de defender sus intereses, creo yo, ¿no? Claro. Ahora, tú decías que Lazo no quiere ser el nuevo Alvarito, pero ¿cómo se esfuerza? Mira, nosotros en 30 minutos vamos, o en 40 minutos vamos a analizar la coyuntura del país, pero nos ofrecen en 100 minutos salvar la debacle que él mismo ayudó a hacer, pues. Así es. 100 minutos, como decía mi abuelo, es un partido de fútbol más la primera parte de la prórroga, ¿no? Claro. En fin, sí, no, a ver, Lasso tiene una situación muy complicada, César. Yo creo que él está sufriendo el desgaste de no haber gobernado, ¿no? Hay diferentes tipos de desgaste en la política. Unos se desgastan por gobernar, otros por no llegar a gobernar. Entonces, eso es lo que le pasó a Alvarito y es lo que le está pasando a él. No encuentra un posicionamiento, ser un referente continuo, ¿no? Que perdure en el ala de la derecha, en el ala del anticorreísmo. 2017 estuvo cerca, ¿no? Fue su punto más álgido, pero luego es difícil mantenerse en un país como este. Entonces hoy lo que te diría es que está sobreviviendo, de momento está ahí, te diría que no lo sacaría ni de la papeleta ni de ser una opción todavía que pueda tratar de aglutinar otra vez a ese anticorreísmo que logró aglutinar en 2017, pero mientras esté Otto ahí lo va a tener complicado, porque Otto, y termino con esto, solapa parte de la causa y atributos de Lasso, es decir, empresario, anticorreísmo, derecha. Finalmente Otto te ofrece eso, al igual que Lasso, y te ofrece de una manera un poco más renovada, ¿no? Y fresca, o sea, con este halo de juventud, de renovación, y como digo yo, es una especie también de redención en la conciencia del propio electorado y grupos de poder anticorreístas. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente es como una forma amigable de decir, bueno, con este nos vamos porque este no está embarrado en la corrupción y el desastre de estos 3 años, supuestamente, porque este no viene de la política que al final se ha manchado en estos 3 años de descorreización. Entonces, creo que tiene bastante más chance Otto que Lasso y el resto, ¿no? Claro, ahora dentro de la derecha, ya vamos luego a analizar el tema de la izquierda y del progresismo, pero dentro de la derecha también existen algunos que se los llamaría, como vulgarmente se les llama, cachimbadores, porque le vemos Sí. bueno, el día de mañana sabemos si el señor Valda va a ser candidato, Qué tenemos por ahí, expectación, ¿no? claro, tenemos al ex capitán Ortega, tenemos a Andrés Páez que también anuncia, ahora no sé en qué movimiento, porque ya hasta le expulsaron del movimiento, pero él también anuncia una candidatura. Está Isidro Romero, está su yerno Pablo Campana. O sea, hay algunos personajes que obviamente, posiblemente muchos de ellos se alinearán a ese nuevo, digo yo, ese nuevo Frente de Reconstrucción Nacional, como alguna vez lo aglutinó León Febres Cordero para llegar a la Ajá. presidencia. Eh,
no sé, ¿qué opinas tú de estos chimbadores o de esos personajes que pueden llegar a fregar esa unidad en la derecha? Bueno, a ver, primero volvemos otra vez, ¿no? Al contexto, a la historia, a la cultura política. Esto es un sello de este país, ¿no? La división, la fragmentación absoluta, aunque haya sectores que más o menos se reconocen como similares, sea en la izquierda, en la derecha, en la sierra o en la costa, finalmente esto acaba siempre en una eclosión, ¿no? De liderazgos, de partidos, cada uno más bravo a ver quién es más poderoso que el otro, ¿no? Y bueno, parte de esa división fue la que originó que en el 2006 ganara una opción nueva, antisistema y todo esto, ¿no? Entonces, eso es una constante en la historia, en la cultura y en el sistema de partidos de Ecuador, que se acentúa ahora, ojo, porque después de esta descorreización, después de 10 años donde has tenido un partido, movimiento hegemónico, al eclosionar eso, lo que haces es, digamos, fagocitar, ¿no? Que surjan por ahí más partidos, más líderes y que todos quieran captar el poder que antes estaba más concentrado en una fuerza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hoy lo que dices tú, hay una mercantilización de la política y todo un juego ahí de chimbadores, de negociantes, que salen a la esfera para decirle al otro, mira, dame un puesto, inclúyeme o dame dinero o qué sé yo, y así yo me bajo y no te molesto, ¿no? Hay eso, hay candidatos que están apadrinados por otros para simplemente quitarle voto a rivales que ellos tienen, ¿no? Entonces, claro, yo creo que va a haber un poco de todo, César. Va a haber chimbadores, va a haber mucha fragmentación a día de hoy, tal y como va la cosa, y los que sean un poco más, no sé cómo decirlo, pragmáticos, maduros, políticamente y demás, pues creo que a lo mejor logran aglutinarse. Que a día de hoy, la verdad, en la derecha, por lo menos, yo lo único que veo hasta el momento es tal vez PSC con Otto, es lo máximo que me atrevo a decir. Alvarito andan diciendo por ahí que quiere volver, pero no sé qué tienda podría cobijarlo. Y Lasso parece que va a ir por su lado, ¿no? Esto a día de hoy por lo menos parece que es un hecho. Y todos esos mini candidatos de los que hablas, pues veremos. Algunos desaparecerán, otros serán absorbidos por alguna coalición o fuerza más poderosa, otros ya lograrán su objetivo monetario y desaparecerán de la esfera, ¿no? Básicamente. Claro, ahora sí, vámonos al lado bueno, centro izquierda, los llamados progresismos. Bueno, vemos ahora que por ejemplo, en la Asamblea Nacional en estos últimos 3 años, partidos como la Izquierda Democrática han estado alineados al gobierno, Pachacutic alineado al gobierno, pero ellos también hoy se ponen el rótulo de progresismo, de que ellos son la verdadera izquierda, y también hablan de una unión de todas las fuerzas para recuperar, ellos también dicen, el poder y la patria. ¿Tú qué opinas de estas agrupaciones políticas que se pasaron en el gobierno y ahora quieren desmarcarse? Y claro, y de una vez ahí topamos el tema de esta nueva unidad que se presentó el día de hoy. Bueno, a ver, primero, pues algo que a mí me fascina, ¿no? Y es que en el sistema político ecuatoriano, en el sistema de partidos, las etiquetas izquierda y derecha son muy relativas, ¿no? Y muy amplias, César, como tú sabes. O sea, hay partidos que se autodenominan de izquierda, incluso en sus siglas, pero que jamás han tenido políticas de izquierda. Hay otros que han jugado un poco en los dos campos. Y ahí te incluiría casi al propio correísmo, porque el correísmo para mí, por lo menos, es una fuerza nacional popular que pesca un poco de varias corrientes, más allá de que luego el proyecto puedas catalogarlo más redistributivo, progresista, como tú quieras, ¿no? Entonces, primero, yo parto de aquí, porque esto es una constante en este país también, ¿no? Tienes a la izquierda democrática, un partido con muchos años y décadas de historia, pero que luego cada vez que gobierna o forma parte de una coalición de poder, eso de la izquierda es muy relativo, ¿no? Pachacuti te diría más de lo mismo, o sea, supuestamente viene de esas luchas, ¿no? Acumuladas del movimiento indígena, de la CONAIE, que en los 90 saltan a la esfera político-institucional, pero luego ves que han tenido un poco rumbos diferentes según la historia, ¿no?
Aquí te añado otra cosa. Creo que hay que añadir que el sistema político ecuatoriano está muy fracturado por lo que hablábamos antes, el tema correísmo-anticorreísmo. Y esto hace que haya fuerzas que probablemente en su ideología u objetivos puedan autodenominarse de izquierda, progresistas y demás, pero al estar en el eje anticorreísta, pues nunca van a estar con el correísmo, en una coalición o tratando de aglutinar un proyecto, ¿no? Y te digo, o sea, yo quiero evitar aquí un poco el maniqueísmo de decir que solo el correísmo es un proyecto de izquierda, que solo el correísmo es un proyecto que puede aglutinar desde ahí, porque como te digo, yo creo que es un proyecto nacional popular donde han convivido varias cosas y el resultado de esto es que el acto de hoy que se llama hacer una coalición por la patria, la esperanza, no sé qué, pero finalmente ves un poco ese acto y, hombre, yo te diría que la liturgia en un 90% era correísmo, ¿no? Tanto los integrantes, el glosario, los símbolos, la música, el discurso era muy correísta. Entonces, insisto, creo que esta fractura correísmo-anticorreísmo sigue siendo muy importante en el sistema político y es lo que va a evitar que haya un gran frente realmente de todos los grupos que se autodenominen de izquierda, ¿no? Claro, ahí también viene la pregunta, ¿no? O sea, sí, en verdad, el correísmo es una de las fuerzas más grandes que tiene ahorita el país, pero cuando alguien osa decir, estoy pensando ser candidato, yo le ponía como ejemplo las máquinas de estas que hay en los parques de diversión, en donde el animalito saca la cabeza y le empiezan a dar con el martillo. O sea, Sí. porque sí, o sea, Ajá. es terrible el hecho de que no se pueda pensar en algo diferente, apegado a la misma ideología. Y entonces ahí vienen los ataques. Y no solamente me refiero a una persona, he visto un montón de ataques, inclusive a personas o a personajes que ya han anunciado una posible candidatura y que han dicho que ellos se harán a un lado si es que la unidad se llega a dar. Ese no quisiera decir fanatismo, pero esa ideología dura que tienen algunos correístas, ¿crees que le hace daño a esta unión? Porque definitiva hay mucha gente que se va a hacer a un lado y va a decir, bueno, vayan nomás ustedes porque yo para recibir sus ataques mejor me quedo donde estoy. Sí, totalmente, César. A ver, yo vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué hay una fractura correísmo-anticorreísmo en el país? Podemos tener un largo debate, ¿no? De por qué. Cada uno va a dar razones. Uno va a decir que es que se incorporó a sectores populares con políticas y esto cambió, apareció una nueva clase media. Pero si nos quedamos un poco más en el tema de élites políticas en los partidos, es un hecho que el correísmo siempre fue una identidad y una fuerza arrolladora en todo sentido, ¿no? Desde lo social hasta lo político, desde lo bueno hasta incluso lo malo, ¿no? Y al ser esa fuerza arrolladora, creo que no ha estado muy acostumbrado a lo que puede ser una cultura más, si quieres, de pacto, de disputa interna, de coalición, como lo puedes encontrar, yo que sé, en Chile o en Uruguay, ¿no? Es decir, en Uruguay los gobiernos que has tenido progresistas vienen de algo que se llama Frente Amplio. Frente Amplio, por definición, es un frente de un conjunto de organizaciones de izquierda, ¿no? Que han logrado en las últimas décadas aglutinarse bajo un proyecto institucionalizado. Eso no es el correísmo. O sea, el correísmo, si quieres, trató o comenzó siendo eso, esa integración de fuerzas que venían, ¿no? De los forajidos, de la izquierda tradicional y de otro tanto, pero luego en el gobierno creo que políticamente terminó volviéndose cada vez más excluyente y sectario. Claro, esto le valió porque teniendo esa popularidad que tuvo, ganando elecciones y en esa cúspide del poder, le daba un poco igual, ¿no? Lo que pasaba a su alrededor. Pero esto generó, obviamente, en 10 años que tengas líderes, partidos, movimientos que puedan ser más o menos cercanos, pero que no se sientan identificados en ese eje, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando a día de hoy, César, creo yo. Estamos viendo que por un lado hay gente que desconfía del correísmo porque ve que no hay la apertura o no hay esa cultura de apertura para poder aglutinar.
Y bueno, si quieres, para ser justos y balanceados, yo puedo entender que en el mismo correísmo digan que ya se abrieron con Lenin, ¿no? Que ya jugaron a esa carta de la pluralidad, aunque yo no lo creo tanto, y que eso no funcionó, que acabó habiendo traición, que acabó siendo el proyecto, se acabaron apoderándose infiltrados y demás. Entonces, dentro de ese cortafuegos, creo que vamos a seguir viviendo, insisto, para mejor ejemplo, César, no me crean a mí, vean el acto de hoy, en su 90% la liturgia es puramente correísta. Entonces, yo no digo que esté mal o bien, lo que digo es que no veo elementos, gente, ideas o aglutinadores nuevos en lo que hoy se ha presentado, ¿no? Claro, esa también es la lectura que teníamos nosotros. Sin embargo, bueno, digamos que es el primer esfuerzo para una unidad. Esperemos que sea abierto para otras organizaciones que en este momento no participaron en esta unión por la esperanza, unidos por la esperanza. ¿Crees tú que tengamos tiempo para que salga un outsider, una persona que todavía no ha dicho nada, pero que en estos momentos, por ejemplo, salga a liderar el movimiento ciudadano para reclamar por las medidas o porque nos están matando aquí en el país con la emergencia sanitaria? ¿Crees tú que haya tiempo para que salga esa figura o ya definitivamente nos quedamos con los que están? A ver, es muy interesante porque sociológicamente yo diría que es el momento ideal para que aparezca esto. Pero hay una esfera institucional y política que es la que guía o la que orienta o limita que eso pueda ocurrir. En el caso de que ocurra, creo que sería un outsider muy descafeinado por ser un insider. ¿A qué me refiero? Me refiero a quien quiera participar en 2021, así sea de izquierda, de derecha, antisistema o defensor del sistema, va a tener que lidiar por uno de los partidos que están ahora ahí, dentro del sistema. Y esto va a hacer que quien tenga un discurso muy disruptivo y antisistema, pues en cierta parte, si quiere participar, tiene que ayornarse, como dirían los italianos, para poder participar. Entonces yo diría que no descarto que ocurra eso, porque te pongo un ejemplo, César. Tú tienes cantidad de partidos, es que es increíble este país, ¿no? Porque tienes líderes sin partidos y partidos sin Sin líderes, ¿no? líderes. O sea, es increíble. Tienes una cantidad de partidos que uno no sabe ni a quién representan ni quién estará ahí detrás, pero por otro lado tienes gente muy válida, como ustedes o como muchos más por ahí, que creo que tienen una ideología, tienen articulación, representan incluso ciudadanos, pero que no tienen, ¿no?, la posibilidad de estar ahí en la esfera institucional. Entonces, lo que yo creo es que, te pongo un ejemplo, la izquierda democrática, ¿a quién va a presentar de candidato? O sea, si presenta a la señora Vilma Andrade, con todos mis respetos, creo que es algo, un cuadro ya súper quemado. Entonces van a buscar, estoy seguro, cuadros nuevos, jóvenes, frescos y demás. Y ahí es donde te puede entrar una especie de outsider que no vaya solo por la idea, que te ponga ahí una sopa de letras con 2 o 3 partidos más y de esta forma sea lo más outsider que tú puedas ver, ¿no? Entonces te diría que sí y que no, que por un lado sí va a haber tal vez nuevos liderazgos que todavía no vemos, pero que no van a ir en una óptica súper arrolladora de outsiders, sino un poco jugando dentro de las reglas del propio sistema y de los propios partidos, creo yo, ¿no? Claro. Ahora también el juego sucio que está haciendo el gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Esta, este, este nuevo reglamento para la inscripción de candidaturas, que, como digo yo, burlándome un poco, digo, solo faltaba que pongan, no se pueden inscribir para candidatos a aquellas personas con el nombre que empiece en R y terminen en L, Sí, con apellidos con C y termine en A, y que viva en exacto. Bélgica y esté casado con una ciudadana de ese país. Eso es lo único que falta ya. Sí, o sea, sí. Pero, ¿crees que eso, yo digo, leyendo un poco, esto le hace flaco favor a Rafael Correa, que dijo alguna vez que se iba a retirar de la política y que iba a descansar mientras él puede dirigir desde lejos una agrupación política y darle más votos justamente por esa intromisión de las autoridades electorales, darle más votos a esta unidad o esta Unión por la Esperanza que nace hoy,
una vez que puede ser un voto de rechazo a esta forma de querer dejarle afuera al líder máximo de esta agrupación de la Revolución Ciudadana. Sí, a ver, primero partamos de algo. Quienes han hecho que la Revolución Ciudadana siga a día de hoy viva, siga siendo una opción electoral para buena parte de la población, es este nefasto gobierno. O sea, hay que, unos agradecerán y otros más bien se quejarán, pero quien ha provocado esto es el propio gobierno. Es decir, si querían enterrar a Correa, lo que tenían que hacer era gobernar mejor que Correa, punto, no hay más. O sea, no hay otra fórmula. Tú puedes proscribir, puedes usar la justicia, el CNE, todo lo que te dé la maldita gana, pero finalmente el soberano, el pueblo, no es tonto y va a decidir y va a buscar lo que representa mejor sus aspiraciones y opciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, lo que pasa sí puede generar, por un lado, lo que tú dices, ¿no? Visibilizar más esa opción porque estás todo el día hablando de ella, culpándola de todos los males, persiguiéndola, proscribiéndola. Entonces, por ese lado lo mantienes vivo. Pero por otro lado, a ver, yo entiendo que hacen esto porque realmente la RC es muy dependiente de Rafael Correa. Lo fue antes, lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro. O sea, vuelvo al ejemplo del acto de hoy, César. O sea, en su 90%, y no sé, yo no formo parte de eso ni he estado ahí, pero estoy seguro que eso en un 90% lo han preparado, lo han diseñado, el spot, esto y tal, esa misma gente, ¿no? Entonces, creo que esa RC sigue siendo a día de hoy muy dependiente de Correa y electoralmente hablando, no es lo mismo que tú pongas a Correa que pongas a cualquier otro cuadro que vaya con la identidad de Correa. O sea, sí creo que uno de los grandes retos del correísmo o del RC es decidir quién va a ir en la papeleta, porque no es lo mismo a nivel electoral, ya hablando en la papeleta si quieres, no es lo mismo que vaya Correa a que vaya cualquier otro. Para bien, para mal, no es lo mismo. Ese es mi punto. Finalmente, depende a quién pongas, puedes articular más, menos, o esa identidad dura incluso se te puede reducir bastante. Entonces, por eso es que van a tratar de proscribirlo como sea, al mismo Correa, ¿no? Claro, pero también puede darse el tema de que una vez que llegues a la unidad, veas que tengas ya cuadros establecidos y no tengas oportunidad, muchas personas abandonen ese barco y formen su propio candidato o sus propias listas. O sea, es un tema de inclusión, más no de imposición. Y eso también debería cuidarse en estos momentos la Revolución Ciudadana y esta unidad naciente. Totalmente, es que hoy más que nunca, porque yo insisto, César, en el 2013 era muy fácil, con un Correa con 70% de aprobación, que en esas elecciones sacó el 50% de los votos, así es fácil, ¿no? Construir un proyecto político, claro, con los males que tuvo, ¿no? Del cortoplacismo, el pragmatismo, el meter ahí a cualquiera, el no pararle mucha bola a los políticos, sino más bien a la gestión, a lo económico y demás. Pero eso ahora ya no lo tienes. O sea, yo insisto, hay muchos amigos que tengo, correístas, que siguen pensando que Correa a día de hoy tiene la misma popularidad que hace 7 años. Y eso no es verdad, César. O sea, ni tiene la misma popularidad, ni tiene la misma identidad político-electoral. Y mucha gente de la población no quiere regresar al mismo modelo de los 10 años anteriores. Entonces, si tú no cuidas desde tu propia casa hasta esos pequeños satélites alrededor que pueden estar contigo, pues peor aún. Ahora, también hay que reconocer una cosa. En un país como este, tan fragmentado, con tantas identidades, lo que hablábamos antes, ¿no? Tantos candidatos, chimbadores y tal, el correísmo, por mucho que tenga estos problemas, males y que sea una fuerza todavía muy sectaria, a día de hoy sigue siendo de las favoritas, porque ese 20-25% duro a día de hoy todavía sigue siendo una bendición para cualquier fuerza política que quiera disputar las elecciones, ¿no? No Claro. tienes una fuerza política superior a ellos hoy en día. Entonces,
creo que eso también lo van a jugar como baza electoral, ¿no? ¿Crees tú que AP tenga las agallas para presentar un candidato propio? Bueno, las agallas no sé, supongo que por supervivencia, por la propia ley electoral tendrán que hacerlo, ¿no? Por ahí se especulaba, fíjate, ¿no? Una de las hipótesis en torno a Otto era que pueda ir en una amplia coalición de sopa de letras en la que pueda estar desde Democracia Sí, Alianza País, una serie de partidos que hay por ahí más o menos cercanos al morenismo o al siete veces sí, pero que han ido perdiendo protagonismo. Esa es una opción. La otra opción es que vayan con un cuadro más gobernista, morenista, si quieres decirlo así, ¿no? Una especie de María Paula, alguien así, pero eso sería honestamente un fracaso electoral. Alguien que vaya con la carta de continuidad de este gobierno está abocado al fracaso, pero la propia supervivencia del partido y de la ley electoral creo que les obligará a estar ahí, ¿no? A presentar algo. Entonces yo creo que van a tratar de camuflarse en alguna alianza, probablemente en alguna especie de candidato. Lo mejor que podrían hacer es pegarse a la sombra de otro, ¿no? Creo que es lo más que pueden aspirar a conseguir. Si no, me parece que van a tener un futuro muy complicado, ¿no? ¿No le ves tú como opción presidencial a la señora María Paula Romo? La verdad es que no, querido César. No, no lo veo. No lo veo. Y bueno, a las pruebas me remito. Tú analiza su historial de éxitos electorales, ¿no? O sea, creo que es una persona que por sí misma no tiene ni el carisma ni el apego en la gente para lograr exitosamente una candidatura. Además, te digo, ella venía de ese grupo supuestamente de izquierda, ¿no? De la ruptura, la izquierda urbana, intelectual, progresista y bla, bla, bla. Pero esa misma coalición, que ya era muy pequeña de por sí, hoy en día te diría que es casi inexistente. Después de que han gobernado en un gobierno, otra vez volvemos al origen de nuestra conversación, que se hacían llamar de izquierda y lo que han aplicado es las políticas de ajuste probablemente más salvajes de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ¿con qué coalición va a ir? ¿A quién va a convencer? Tú ves sus cifras de opinión pública y tiene un rechazo aproximadamente del 70-80%. Entonces, insisto, ¿qué le puede ofrecer a la ciudadanía? Continuar con estos 3 años de desastre absoluto, de un país descompuesto, sin instituciones, con una economía muerta, con 250.000 personas más enfilando las cifras de desempleo. ¿Qué va a ofrecer a esa gente? O sea, yo creo que ella ya gobernó, ya cumplió su propósito, que era representar ahí a ciertos grupos de poder, que son los que la han sostenido, porque si no desde octubre ya hubiera estado fuera, como es normal, pero ya cumplió su propósito. Supongo que más bien lo que le interesará ahora es irse a tomar unas vacaciones ahí a ese país del norte que tiene muy buenas opciones para ella y poco más, creo yo, ¿no? Y para terminar, ¿qué opciones le ves tú a la fiscal Diana Salazar como un binomio o figura presidencial? Eso es muy interesante, eso ya es diferente, ¿no? Insisto, y aquí hay que quitarse las pasiones. Yo, César, créeme que no puede haber alguien más crítico que yo contra la fiscal, contra este gobierno. Tú sabes que yo mismo he sido blanco de ataques por parte de ellos, pero hay que quitarse las pasiones. Diana Salazar, mal o bien, puede jugar dentro de un mismo espectro que Otto, que es dentro de este campo de la orfandad política de las clases medias, la derecha, es como lo más rescatable, ¿no? Dentro de los 3 años de desastre del morenismo, porque mucha gente la ve ahí como que se ha enfrentado, ¿no? A la corrupción, ha enterrado al correísmo, que para la gente cuyo único propósito de vida es odiar a Correa, que a día de hoy sigue siendo por lo menos un 25%, para esa gente ya es una heroína, Diana Salazar, ¿no? El haber enterrado a Correa o haberlo proscrito judicialmente. Entonces creo que tiene ese mismo campo que Otto, ¿no? Y no me parecería nada raro que puedan articular algo ahí en torno a Otto y Diana Salazar, porque además lo que hay detrás de ellos, volvemos otra vez al origen de nuestra charla, son diferentes grupos de poder, ¿no? De la coalición de poder morenista, que podrían llegar a una alianza tácita, ¿no? Para tratar de ir electoralmente con las mejores opciones, que a día de hoy yo creo que podría ser esa.
No estoy diciendo que vayan a ganar las elecciones, no estoy diciendo que tengan asegurado una segunda vuelta, pero a día de hoy no es lo mismo poner a Lasso con María Paula Romo que poner a Otto con Diana Salazar en la papeleta. O sea, tienes mucho más chance e insisto, termino con esto, hay que entender lo que representan ellos dos detrás, ¿no? Tienes desde la embajada de ese país que está ahí en el norte, hasta grupos empresariales guayaquileños, importadores, exportadores. Creo que ese es el juego que está viendo ahí detrás y que no estamos viendo ahora. Y eso es lo que te explica por qué sale Otto, por qué está tratando de articular con socialcristianos, con Diana. Y dependiendo de lo que pase ahí detrás, creo que veremos cuál es el resultado dentro de unas semanas o meses, ¿no? En torno a las candidaturas. Exactamente, es un panorama bastante complicado el que se nos presenta. Con tal de que no asome un Kane West aquí anunciando una candidatura, o que No, también gracias. no creo, pero bueno, veamos qué sucede en las siguientes horas, pero es importante hacer este tipo de análisis para irnos ubicando en el panorama político ecuatoriano. Sin Jacobo, duda. muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre bienvenido a Hoja de Ruta y bueno, tu mensaje final a la ciudadanía. Bueno, mi mensaje final es que en esta podrida democracia, las elecciones, mal o bien, y aunque solo sean cada 4 años, sigue siendo ese espacio de protagonismo personal, de ejercer realmente el poder popular de democracia. Entonces, mi mensaje es que lo utilicen para el mejor de los fines que ellos consideren, porque realmente es para llorar cómo estamos viviendo esta situación de descomposición absoluta. Yo tengo esperanza que por lo menos ese proceso electoral logre dar un vuelco al desastre que estamos viviendo. Así que le deseo lo mejor a la ciudadanía, que Dios los ilumine y que tengan la mayor sabiduría para elegir en 2021, ¿no? Y Exacto. gracias por invitarme, César. Un gusto, No, como siempre, a ti por venir, estar a con ti por estar ustedes, acá. ¿no? Muchísimas gracias, Muchas Jacobo. gracias. Gracias a Un todas las abrazo. personas, igual un abrazo para ti también. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vemos a las 4 de la tarde con el panel vamos a tener a 3 comunicadoras para ver qué comunicación o qué estrategia de comunicación ha tenido este gobierno durante la crisis sanitaria, porque hemos visto unas falencias bastante graves. Tanto es así que ayer también ya renunció el secretario de comunicación. Así que les esperamos hasta las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Jacob. Gracias, César. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho.